Bueno, buenas tardes mis hermanos, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Saludos de aquí de su hermano Luis Trujillo, aquí de Reno, Nevada. En este día, este miércoles, esta segunda semana de Pascua, aquí nuestra hermana Elena va a compartirnos las lecturas del día de hoy y de ahí continuamos con nuestro aprendizaje, nuestra prédica, nuestro estudio, abrir nuestro corazón, hermanos. Hay que permitirle al Señor que día con día entre en nuestros corazones, mis hermanos, para ir conociendo más a ese Jesús. La primera lectura la encontramos, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26, y leemos la primera lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Santa Palabra: En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el salmo es el número 33 y la estrofa es: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Contestamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Contestamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor, alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Contestamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Contestamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Contestamos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, aleluya. Y el Santo Evangelio lo encontramos en San Juan capítulo 3, tomamos los versículos 16 al 21 y leemos el Santo Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Santo Evangelio: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, hermana. Pues miren, mis hermanos, aquí yéndonos a la primer
a la primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí donde dice, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública, pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo a anunciar la palabra, que se refería a esa nueva vida. En estos capítulos, mis hermanos, estamos en la segunda semana de Pascua, de la resurrección. Y yo me hice esta pregunta y te la hago, mis hermanos. ¿Realmente hemos sentido que hemos resucitado, mis hermanos? Y aquí nos decía, desde el capítulo donde dice, vayan, que se refiere a esta nueva vida. Estos apóstoles, mis hermanos, imagínate cuando los apresan, los meten a una cárcel, los meten presos, les dicen no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Y durante la noche llega el ángel de Dios y los pone en libertad y les dice, vayan y anuncien que ustedes han sido revividos, que ustedes tienen el Espíritu Santo. Hay veces, mis hermanos, que nosotros estamos presos por nuestra situación que estamos viviendo, mis hermanos. Y muchas veces sentimos que no hay nadie que nos saque de donde estamos ya, de lo que estamos viviendo. Nuestra vida se ha convertido en una cárcel. Y es aquí donde tú y yo tenemos que reconocer la misericordia y el amor de Dios. Como Dios de alguna manera aquí nos pone la prueba que Dios no ha dejado a estos apóstoles solos. Dios mandó ángeles para que abrieran esa prisión. Después más adelante dice, los apóstoles obedecieron la orden, entraron al templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo Israel. Mandaron buscar al carcelero. Cuando llegaron los guardias a la prisión no los encontraron, entonces volvieron y dijeron, los prisioneros cuidadosamente cerraron y los centinelas de guardia junto a la puerta, pero cuando los abrimos no había nadie dentro. Qué manera del Señor de cuidarnos, mis hermanos, porque allá ellos no los dejó presos, pero hay algún motivo bien importante donde dice que ellos obedecieron. La obediencia para un cristiano, mis hermanos, es muy importante. Obedecer. Y obedecer en el aspecto de que yo confío en el Señor. El Señor es mi refugio. Ellos salieron de la prisión, los sacó el ángel, pero se les dio una misión. Vayan y proclamen esa nueva vida que ustedes han tenido. Yo te pregunto a ti, mi hermano, después de vivir 40 días una cuaresma, yo no sé de lo que tú te privaste en esta cuaresma. Tú te privaste tal vez de tomar soda, mi hermano. Pero tú ansiabas con ansiedad que llegara el fin de la cuaresma para poder volver a saborear ese sabor de coca. Entonces el sacrificio, mi hermano, no valió. Porque tú estás esperando que llegue el día para volver a tomar esa soda. Entonces el sacrificio, mi hermano, es que espiritualmente se nos haga más fuertes y vencer ese reto. Si yo y tú creemos que Jesús murió en una cruz, por ti, por mí, tomó nuestro lugar, vamos a vivir esta vida que estos apóstoles están viviendo, una vida en el Espíritu Santo, con poder, con fe, sin miedo, mi hermano. En Colosenses 3 dice San Pablo que debe de morir el hombre viejo. El hombre viejo debe de morir con Jesús en esa cruz y debemos de revestirnos del hombre nuevo. ¿Y a qué vengo con esto, mi hermano? Que aquí en esta lectura y en el Evangelio del día de hoy es bien importante que entendamos que tú y yo tenemos que morir a nuestros defectos. La palabra de Dios dice que hay que renunciar a nosotros mismos. Yo tengo que renunciar al hombre viejo que hay en mí,
para renacer en una criatura nueva espiritualmente, una persona agradable a los ojos de Dios. Si nosotros, las lecturas de esta semana y media para atrás, se nos ha hablado, se nos ha dicho que los apóstoles estaban encerrados con llave, con miedo. ¿Por qué? Porque los apresaran, los mataran, tenían miedo. Y después de que ellos reciben ese Espíritu Santo, reciben poder, reciben fe, y ya no tienen miedo, fueron a la cárcel y fueron sacados, y sin embargo de ahí siguieron con la misión de Dios. Porque ellos murieron, ellos se les dio el poder, y el mismo Señor les dijo: les daré el Espíritu Santo y Él estará con ustedes por siempre. Él será su abogado, Él les dará las palabras correctas, Él los enseñará a orar, a hablar, todo. Pero si yo y tú no creemos, el Evangelio de hoy se nos dice bien claro, mi hermano, dice el Evangelio: si Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que crea en Él el que no crea en Él es condenado, y el que creó ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios único. Nosotros tenemos que abandonar al hombre viejo, mi hermano, para creer en Jesús. Un cristiano, su meta es llegar a Jesús, parecernos a Jesús. Pero si yo y tú no llegamos a entender y a comprender que yo me parezco a Jesús, al Padre, es ahí donde vamos mirando los frutos, mis hermanos, de nuestros hermanos, del prójimo. Una persona que está en el Espíritu Santo es cariñosa, es comprensiva, es amorosa, es respetuosa y ante toda temerosa de Dios. Esas señales, mis hermanos, y la palabra de Dios lo dice: te conocerán por tus frutos. Tú, padre de familia que me estás oyendo, tú, madre de familia que me estás oyendo, de tu forma de actuar en esa mujer nueva, en ese hombre nuevo, tus hijos van a mirar un cambio. Tengo desde que comenzó la cuaresma, y te voy a compartir algo, mi hermano. Yo le digo al Señor que me sane de lo que tal vez yo no miro que estoy enfermo. Porque muchos de nosotros, mis hermanos, necesitamos sanar nuestra niñez, nuestra juventud, ya de hombres adultos, ya de padres. ¿Por qué? Porque en qué etapa de nuestra vida, mis hermanos, fuimos lastimados. Nosotros no sabemos lo que pasaron nuestros padres, por qué nuestros padres fueron así con nosotros. En nuestra juventud pudimos tomar decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas lastimaron nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros ocupamos ser criaturas nuevas, creer en Jesús. Creer que Jesús hace cosas nuevas, mis hermanos. Creer que el Espíritu Santo que habita en mí, pedir Espíritu Santo, que el Señor restaure mi vida, para poder yo ser una criatura nueva. ¿Cómo puedo creer yo en Jesús si yo no conozco a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién de nosotros vivió el Vía Crucis estos 40 días? Y en esos 40 días conocimos a Jesús cargando una cruz. Un Jesús que cayó. Un Jesús que no se dio por vencido hasta llegar a la meta. ¿Cuál era la meta de Jesús? Dice aquí: morir por ti y por mí, para que el mundo se salve. Hay una parte en el Vía Crucis donde es su carne, donde le dice al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz. Y en ese mismo instante Él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Yo te pongo todo esto, mi hermano, en el día de hoy por estas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque es bien importante creerle a Jesús, creer en el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros, y que tú y yo nunca estamos solos. De que la vida viene con retos, la vida viene con retos. Que la vida viene con dificultades, viene con dificultades, mis hermanos. Porque esto es parte de la vida. También lo dice el Señor: es imposible que no haya escándalos, mis hermanos.
Yo cada que vengo aquí a este lugar, a este radio, mis hermanos, para mí es recordar cómo llegué yo a los pies de Cristo. Yo conocí a Dios, lo conocí de niño, pero no tan a fondo. Y les digo por qué, porque yo cuando vengo al radio, mirar a mis hermanitos que están aquí, ellos fueron mis bordones cuando recién yo llegué a los pies de Cristo. Yo no conocía a nadie y ellos, sin embargo, esta parejita me saludaban, vente Luis. Es ahí donde uno va comprendiendo y dices tú, qué grande es el amor de Dios, llegar a una iglesia, llegar a un lugar donde nadie te conoce y alguien te dice, vente Luis, aquí estamos. O sea, no está uno solo, mis hermanos. Y yo cada que vengo me recuerdo esos momentos donde yo llegué con miedo, donde yo decía, ¿qué es esto? Hace 18, 19 años. Y en este caminar, ir aprendiendo y ir mirando que la única imagen que debemos tener en nuestra mente y parecernos es al Señor Jesús. Y al leer estas lecturas también, como te digo, estaba leyendo y me llegó esta otra, la de el hombre viejo, el hombre nuevo. ¿Qué importancia tiene, mis hermanos, ahorita en la época, durante estos 50 días que el Señor va a estar hablándoles a través de las lecturas a sus apóstoles, animándolos que no se desanimen? Hoy también a ti y a mí nos está hablando que no nos desanimemos, mi hermano, pero sí tenemos que pedirle al Señor que nuestro hombre viejo muera con Él en una cruz para poder resucitar a un hombre nuevo, para poder ser criaturas nuevas. Recuerda que algo nuevo no puede entrar en tu vida si tú sigues guardando lo viejo, mis hermanos. Si tú quieres meter un carro nuevo a tu garage, a tu cochera, pero ahí tienes un carro que no sirve, pero no quieres tirarlo, no hay espacio para el carro nuevo en ese lugar. Muchas veces hay que permitirle que el Señor entre a nuestro corazón, saque todo lo que no es para Él, para que yo y tú lo llenamos de un espíritu, de algo nuevo, mis hermanos. Creer en Jesús, en su muerte, mi hermano. Jesús murió por ti y por mí en una cruz. Tomó nuestro lugar. ¿Valoramos, amamos a Jesús? En este momento, por lo que tú estés pasando, mis hermanos, es bien importante. Decía el Salmo, dice el Salmo, el Señor escucha al pobre que lo invoca. Yo y tú invocamos al poder de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque el Señor está a tu lado, está a mi lado, y cada día de alguna forma diferente se nos habla, cada día su palabra, sus salmos, sus oraciones, cada día el Señor tiene un detalle nuevo para ti y para mí. Ese amor tan inmenso, cada día se nos hace la invitación a que confiemos en Él, y nos lo hace de mil maneras, de palabras diferentes. Tú y yo cada día debemos de renovarnos en el Señor, porque cada día es un día nuevo. Cada amanecer, cada comenzar, mis hermanos, es algo nuevo. Y es algo nuevo porque es un día que no hemos vivido. Es un día que no hemos todavía recorrido. Y ese día tiene su transcurso. Y ese día tiene sus retos. Y ese día viene con miles de cosas. Y Dios lo dice en su palabra, ustedes sin mí no podéis hacer nada. Nosotros necesitamos creerle a Dios, conocer a Dios, esa hambre de querer parecernos al Señor Jesús. En estas citas bíblicas, mis hermanos, qué hermoso es. Y seguimos leyendo la primera de Hechos de los Apóstoles. Y le dice, al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes durante perplejos y no pudieron explicarse qué había sucedido. ¿Qué había sucedido en esa cárcel? ¿Cómo salieron? Si los habían apresado, si les pusieron candado, si pusieron a alguien que los cuidara. ¿Cómo es posible que ellos se hayan salido de una cárcel? En este momento, mi hermano, ¿cuántas veces el Señor nos ha sacado de tantas dificultades que no sabemos cómo las hemos librado? ¿Cómo pudimos salir de ahí? ¿Cuántas enfermedades, mi Señor, hemos pasado, mis hermanos? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántos momentos tan difíciles en nuestras vidas
que uno cree que en ese momento, en esas circunstancias, hasta ahí vamos a llegar. Pero el tiempo pasa, mis hermanos. El tiempo va pasando. Y si tú y yo tenemos la dicha de haber conocido al Señor, si yo y tú tenemos la dicha de haber sido invitados de la forma que tú hayas sido a través de este micrófono, tal vez tú no vas a la iglesia, pero a ti te gusta escuchar a través del radio, de la computadora. El Señor te está haciendo una invitación personal a ti. Si a través de estos burritos que estamos de este lado, mis hermanos, que muchos de nosotros no tuvimos educación, que muchos de nosotros teníamos miles de sueños, que no son estos sueños que estamos viviendo el día de hoy, mis hermanos. Y otro tiempo recargo esto porque es bien importante, mis hermanos, reconocer y admitir que el plan de Dios en nuestras vidas es mejor que el nuestro. Porque muchos de los que le regalamos este tiempo al Señor, mis hermanos, hemos abandonado muchos sueños, nuestros propios sueños, por vivir un sueño que el Señor nos ha dado, por una ilusión, por una vida, porque yo quiero participar de la gloria del Señor. Y es como todo, mis hermanos, tenemos que sacrificar algo para tener algo a cambio. Reconocer que el corazón de Dios, con un rosario de rodillas, orándole al Señor, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros, que tenga piedad de nosotros, tenemos que reconocernos pecadores. Y el día de mañana, así como estos sacerdotes que no entendían lo que había pasado, que no entendían cómo esos apóstoles habían salido de esa prisión. Y sigo leyendo un poco más abajo. El jefe de la guardia salió con sus hombres, trajeron a los apóstoles pero sin violencia, por temor a ser apedrados por el pueblo. O sea, nuevamente fueron llevados porque buscaban una explicación, mis hermanos. Buscaban señales, mis hermanos. ¿Cómo es posible que se hayan salido? Y tal vez cómo es posible que no hayan experimentado si ellos seguían allá hablando, predicando, llevando el mensaje de esa nueva vida. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, gritamos que Jesús nos ha sanado? Que Jesús nos ha llamado. Que Jesús es mi guía. Y me voy a trasladar nuevamente al Evangelio. Voy a seguir leyendo el Evangelio donde dice: en esto consiste el juicio de la luz. Vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate lo que dice. Prefirieron las cosas de las tinieblas, las cosas que no le agradan a Dios. Porque las cosas que no le agradan a Dios muchas veces las hacemos en la oscuridad, de noche, donde no se nos mire. Y dice aquí: la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. Este parrafito, mis hermanos, es algo bien importante. Muchos de nosotros tenemos miedo mirar lo que estamos haciendo mal. Y tenemos miedo porque sabemos que lo que estamos haciendo no es grato a los ojos de Dios. Y que el Señor nos muestre, mis hermanos, en lo que estamos fallando. No es para reprendernos, mis hermanos. Es para que nos arrepintamos y pidamos perdón de lo que estamos haciendo mal. Cuando uno comienza, mis hermanos, y esto lo digo por experiencia propia, y yo pienso que muchos comparten esto, cuando uno empieza a caminar con el Señor y empezamos a descubrir que muchas cosas de las que estamos haciendo no están bien. Y es ahí donde dice uno: es que antes de que yo llegara con Dios, mi vida era así, era asá. Porque antes, mis hermanos, no nos preocupábamos
por lo que hacíamos, vivíamos nada más. Es normal todo lo que hacíamos. Cuando te vas metiendo un poco al camino de la luz, cuando un poco te vas arrimando a Dios, Dios va obrando en nuestras vidas. Y se nos empieza a decir, se nos empieza a enseñar, donde a muchos de nosotros, un ejemplo, mi hermano, el adulterio para muchos es normal. Para muchas personas tener de a 2, 3 personas a la vez es normal, cuando el adulterio es pecado. Robar al prójimo, ¿cuántas veces para nosotros es normal? Si tenías la oportunidad de hacer algo, lo hacías, pero hoy ya tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que robar es un pecado, porque hemos conocido un poco de la luz. Dice Jesús que nos dejó nomás 2 mandamientos, resumiendo los 10 en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo o a mí mismo. Si tú y yo amamos al prójimo, no le haríamos daño, mi hermano. No le haríamos daño, porque lo amamos. No hubiera rencor, no hubiera envidia, no hubiera avaricia, no hubieran celos, no lo criticáramos, no lo juzgáramos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Muchas veces no hay eso en nuestro corazón porque no lo sintemos, no nace de nosotros, mis hermanos. Porque la vida que llevamos es una vida mundana, una vida en la oscuridad. Muchos de nosotros no tenemos la dicha de conocer a Dios. Muchos de nosotros no tenemos la dicha de experimentar la paz, la tranquilidad que nos da una oración. ¿Cuántos de nosotros ya hemos experimentado ir a llorarle al Santísimo? ¿Cuántos de nosotros ya hemos experimentado ir y llorar a los pies de la cruz de Jesús? Entender y comprender que ahí hay alguien enfrente de mí que me está escuchando, que me está sintiendo. Ir y descargar todo lo que yo traigo ahí. Y decirle: Señor, ayúdame. Decirle con esa fe tan grande: Señor, yo sé que si tú quieres, tú me sanas. Si tú fuiste capaz de morir por mí en una cruz, ¿cómo no vas a ser capaz de sanarme, Señor? Y yo creo en ti, yo creo en tu sanación, Señor. Yo creo en esa sanación, Señor Jesús. Yo creo en ti. Y todo esto lo tenemos que ir experimentando, mis hermanos, a través de ir arrimándonos a la luz, como dice aquí el Evangelio. Ir sacando nuestra vida a la luz. Ir restaurando nuestras vidas. Porque mira que si hay algo que va a dar fruto, es cuando el testimonio y la caridad de vida comprueban que tú y yo somos criaturas nuevas. Eso hace que mucha gente se convierta. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando uno comienza a caminar con el Señor, por lo regular es nomás uno de la familia y el resto de la familia no cree. Y fíjate, hermano, qué difícil es este reto, mis hermanos, y es donde muchos patinamos. Llegamos de la iglesia y el primer reto es tu familia. Y muchas veces tan grande es el reto que le buscan por un lado, le buscan por el otro para hacerte que salga el hombre viejo. ¿Qué pasa cuando ese hombre viejo sale? Miran que ir a la iglesia no beneficia. Pero cuando tú poco a poco vas saliendo de esa vida que has llevado, de esas luchas que estás viviendo, y poco a poco tú te estás transformando en otra persona. Y esas personas que el día de mañana van a dar testimonio, van a decir: para mí era imposible que mi padre cambiara, pero yo miré que mi padre cambió. Yo creo en Jesús, yo creo en la iglesia, o mamá, o un hermano, o un hijo,
¿Cuántos padres se han convertido a través de los hijos, mis hermanos? Pero es un reto, mis hermanos, personalmente. Tiene que ser un deseo personal donde yo digo, yo quiero cambiar. Yo quiero ser alguien diferente. Y es donde tú tienes y yo empezar a buscar a Dios. ¿De qué forma me va a sanar Dios? No lo sé, mi hermano. Pero sí sé que me va a sanar. Pero yo no puedo creer en un Jesús que yo no conozco. Yo no puedo creer en un Jesús que yo no sé quién es. A mí me ha tocado experimentar cuando me preguntan, oh, aquí es donde hacen oración y aquí es donde Jesús sana. Mucha gente hace esas preguntas, mis hermanos, porque se les ha dicho y van con esa fe. Pero lo importante de todo, y es que aquí el Evangelio del día de hoy lo dice bien claro: si Dios amó tanto al mundo y lo entregó a su único Hijo para que el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. O sea, creer en Jesús, mis hermanos, creer en su misericordia, creer en lo que Él hizo. La palabra de Dios es viva, mis hermanos, y la tenemos que ir haciendo viva día tras día, mis hermanos, en nuestra vida. Y todo el tiempo se los digo, donde quiera que yo voy, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios que proclamamos, que leemos, es viva. Y cada día la palabra de Dios nos va a impactar de cosas, de algo diferente, porque cada día tú y yo estamos viviendo algo diferente. Y hay momentos que sintemos que la palabra de Dios encaja tanto en nuestras vidas, mis hermanos, que hay momentos que sintemos que la palabra de Dios no encaja. Pero la palabra de Dios es vida y es vida eterna. Y los que se aferran a la palabra de Dios, es decir, aferrarnos a Jesús, se experimentan cosas nuevas. Solo Jesús puede sanar tantas enfermedades en los corazones, mis hermanos. Solamente Jesús puede sanar un corazón que ha sufrido la ausencia de un ser querido. Solamente Dios, mi hermano, te ayuda a superar esa pérdida. Solamente Dios te ayuda a superar tantas enfermedades para las cuales no hay remedios. Solamente Dios te va a ayudar a sanar cosas que están pasando en tu vida que tú no entiendes, no comprendes. Vas con los doctores y ya las medicinas no te sirven. Es donde entra Jesús. Jesús te va a ayudar a perdonar, porque ese cáncer de odio destruye corazones, destruye tu cuerpo. Una persona que vive odiando, mis hermanos, es una persona infeliz, es una persona que poco a poco está muriendo ese corazón. Esa persona poco a poco va muriendo de enfermedades porque ese corazón está en un pleito concido, en una vida que no es agradable, diario odiando. Ese odio la va secando. Esa persona no tiene vida, mis hermanos. Y solamente Dios puede llegar ahí, Jesús, a ese rincón de ese corazón. Esos malos recuerdos de esas personas que te lastimaron, me lastimaron, esas personas en las cuales confiamos, para las cuales no hay medicinas, mis hermanos. Es donde entra el Señor de señores, ese Jesús, a sanarte, mis hermanos. Y es por eso donde yo le decía al Señor, y te lo compartí: Señor, ve sanándome todas las áreas de mi vida que yo ocupo sanar. Porque yo he sido lastimado durante mi vida, mis hermanos. Todo el ser humano de alguna forma en una etapa de su vida ha sido lastimado. Y muchos en ese dolor hemos cerrado nuestro corazón. Y ese corazón se ha convertido en una roca. Y necesitamos que ese corazón choque con el amor de Dios. Que choque para que Jesús quiebre ese hielo. Para que ese corazón vuelva a tener vida. Y ese corazón le dé vida, a tu cuerpo, a sentir, a soñar, a ilusionarte, mi hermano. Pero nos hemos acostumbrado a tener el corazón ya cerrado, mis hermanos. Un corazón duro. Por las circunstancias que hayas vivido, mis hermanos. Yo no conozco la historia de tu vida.
Yo no conozco lo que tú has vivido, pero el que te ha llamado el día de hoy para que tú estés oyendo este programa sí te conoce y te llama por tu nombre. El que te invitó que tú estuvieras detrás de estos aparatos oyendo estas palabras, te conoce mejor que tú. Y Él sabe de lo que tú debes sanar. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que te hace feliz. Él sabe lo que a ti te llena. Él sabe todo lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿yo le creo al Señor? Te voy a compartir algo que tengo aquí escrito y dice: resplandor de la gloria del Padre, luz de luz, fuente de toda luz, día que ilumina al día. Llénanos de tu fe, confianza, preséntanos la dicha de ser iluminados porque el que es resplandor de la gloria del Padre. Escucha, oh Dios, Creador del mundo, esplendor de la gloria del Padre, ante a quien teme nuestra alma cuando ha perdido la gracia. Tu luz y resplandor del Padre, muéstranos, parece esperanza, acoge las súplicas que tus siervos elevan desde todos los rincones de la tierra. Jesús, resplandor del Padre, de María, Madre de Dios, José, custodio de esas dos plegarias sagradas. Oh Padre, fuente de todas las gracias, oh Jesús, esplendor de la gloria del Padre, oh Espíritu Santo, amor eterno de ambos. Oh Cristo, esplendor del Padre, viva vigor de las almas en las presencias de los ángeles. Te ensalzamos con el corazón y los labios, alternando nuestros cantos con sus voces. Concédenos así como al Padre la luz por medio de tu Hijo, que con el Espíritu Santo reina y nos gobierna por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es la liturgia latín. La luz ha venido al mundo. Yo te invito a que cierres tus ojos, mis hermanos, y vamos a elevar una pequeña oración al Señor. Y vamos a decirle al Señor que venga a nuestros hogares, a nuestras vidas, que nos mande ese ángel como a esos apóstoles, para poder salir de estas prisiones que hemos caído, de estos cansancios, de estas fatigas, de estas dudas. Decirle al Señor que a través de ese Espíritu Santo, de ese ángel, nos ayude a iluminar nuestra vida, que la luz llegue a nuestras vidas, a nuestros caminares, para poder entender y comprender muchas cosas, de tantas preguntas que tenemos, mis hermanos. En este momento, ahí donde estás tú, abre tus labios, tu corazón, pregúntale tus dudas al Señor. Dile al Señor lo que tú estás pasando. Dile qué necesitas del Señor. Porque el Señor te conoce por tu nombre. Mira que te conoce desde el vientre de tu madre. A mí igual. Y decirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Somos pecadores. Y estamos hoy ante ti, Señor, a través de estos micrófonos unidos en una oración, pidiéndote que tengas compasión, que tengas misericordia, Señor. Que ilumines nuestros caminos, nuestras vidas, Señor. Que seas misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Que nos permitas conocerte más, mi Señor Jesús. Poder pedirte, Señor, con una fe tan grande que nos sanes, Señor. Que sanes a nuestras familias, Señor. De enfermedades que tal vez no sintemos, no miramos, Señor. De esos pecados, Señor, que se han hecho tan cómodos en nuestras vidas y los cuales ya nos acostumbramos a vivir con estos defectos, con estos pecados, Señor. Entrégamelos, Señor. Permítenos entregarte todo, mi Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Por esas llagas, mi Señor, de tus pies, de tus manos, Señor, por las cuales fuimos salvados, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias por tu familia, por tu trabajo, por todo lo que tienes en este momento. Mira que el Señor es misericordioso
y está escuchando nuestra oración en este instante. Dile, Señor, perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Padre del cielo. Siente esa presencia, esa paz, mi hermano, esa tranquilidad. Y así en esta paz, en esa tranquilidad, ahí donde estamos todos juntos, vamos a decirle unidos en una misma voz, en oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos gracias y te saludamos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gracias, mis hermanos, que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde, un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde acá, desde Reno, Nevada. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.